Gloria al Señor, aleluya. Bien, hermanos, hoy vamos a compartir la palabra del Señor en la iglesia de Modesto, California. Amén. Compartir la palabra del Señor es un privilegio. Amén. Y hoy el Señor tiene una palabra muy especial para cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Y reconociendo que tenemos un Padre Celestial, reconociendo que somos bendecidos porque tenemos un Padre que está pendiente de cada uno de nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Primera de Crónicas, capítulo 28. Gloria al Señor Jesús. 28:9, dice de esta manera: Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre, sírvele con el corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Señor, te damos la gloria y la honra, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre tu misericordia. Nos has permitido estar en este lugar, Señor, hoy, Señor, para hablar de tus maravillas, para hablar, Señor, de tu ley, para hablar, Señor, de tus mandamientos, para hablar, Señor, de tu palabra hermosa, Señor, el consejo, Señor, que da un Padre a nosotros que somos tus hijos, Señor. Permítenos hoy, Señor, entender tu palabra, guardarla en nuestro corazón y llevarla por obra, Señor Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos y los que escuchan, Señor, tu palabra. Sé hoy, Señor, en cada uno de ellos, en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, el nombre del tema: ¿por qué el consejo de un padre? ¿Por qué el consejo de un padre? Bien, recuerdo un poco de mi niñez, recuerdo un poco de mi padre, recuerdo que tenía como unos 4 a 5 años, si no más, no recuerdo. La primera vez que quise ir con mi padre a trabajar. Él trabajaba en el campo y yo miraba siempre que se iba él solito en la mañana con sus montón de tortillas y se iba a trabajar al campo. Y yo sentía en mi corazón cómo mi padre se va a ir solo todavía de oscuridad, se va a ir solito y tan lejos donde está trabajando, y él solo trabaja allá en el monte. Y sentía mi corazón como tristeza y esa impotencia de poder estar más grande para ir a ayudarle. Y recuerdo así muy poco, unas partes nada más, donde lo acompañé. Pero estando allá donde él trabajaba, estaba en Los Pinos, hacía un proceso a Los Pinos para que saliera una resina que le llamaban. Bien, y en esa edad todavía tomaba yo mi biberón, y recuerdo que a veces le decía a mi papá: yo quiero mi cobija, quiero mi almohada y quiero mi biberón. Y eso se me quedó muy grabado, y mi papá decía: en lugar de ayudarme, me dieron a darme lata acá. Bien, esas imágenes las tengo en mi mente, pero lo que yo sentía era querer ayudarle a mi padre, estar con él, saber qué hacía. Y recuerdo, no hace mucho tiempo, Noé, trabajaba yo en Patterson, mi mamá se levantó muy de mañana y me dice: quiero ir contigo a trabajar. Aleluya. Bien, pues vamos. Estaba chico todavía. Y sí, se fue conmigo. Y mi patrón, sí, dice, ahí pone una mesita y ahí que se ponga a dibujar. Bien. Y ahí estaba.
Amén. Pues el día siguiente ya no me dijo que quería ir. A mí nada más me acompañó un día. Yo pienso que debe haber sentido algo también, solo ir tan lejos. Me podía ir a acompañarlo, pero nomás lo hizo un día. Yo seguí ayudando a mi papá, fui creciendo y yo quería estar con él, trabajar, pero trabajaba mucho mi papá. Dios lo cuide y lo guarde, pero sobre todo lo alcance. Amén. Un hombre muy derecho, un hombre muy recto, un hombre de palabra y muy trabajador, mi padre. Bien, en esta escritura, hermanos, el rey David le decía estas palabras al rey Salomón. Sabemos que el rey David, pues Dios no quiso que construyera el templo que se iba a construir y lo iba a construir su hijo. Bien, pero le decía David a Salomón, decía, y tú, Salomón, hijo, reconoce a Dios de tu padre y sírvele con el corazón perfecto y con ánimo voluntario. Le daba un consejo, lo estaba aconsejando. Amén. Lo estaba aconsejando que reconociera al Dios que a él le servía. Como David, de muy chico Dios lo escogió para servirle. Dios escogió a David en una edad muy temprana. Hizo cosas grandes para el Señor. David fue un rey, uno de los más famosos, y antes de ser rey era un peleador, un guerrero, donde siempre triunfaba. Y no era porque era muy fuerte, ni porque era muy alto, ni porque era muy robusto, sino porque Dios estaba con él. Dios lo protegía, Dios lo guardaba y tenía grandes victorias. Amén. Es cierto, como padre también cometió errores. Todos conocemos el error que cometió y tuvo que pagar. Pagó con lágrimas, pagó con dolor en su corazón. Es cierto, se arrepintió y Dios lo volvió a restaurar. Dios lo volvió a restaurar y lo volvió a poner en alto. Y aprendió la lección, porque de ahí en adelante él fue fiel. Y Dios lo pudo bendecir con unos hermosos hijos, y uno de ellos es Salomón. Ya en los últimos días que David, tal vez le faltaba muy poco para morir, le daba este consejo a su hijo. Y el primer consejo que le daba era: reconoce al Dios de tu padre. ¿Qué es reconocer al Dios del padre de David? Es que lo reconociera, que en él había la fuerza, la fortaleza, en él estaba la victoria. Que no reconociera a otro Dios, que no adorara a otro Dios, sino que reconociera al Dios de su padre. ¿Por qué? Porque como hijo miraba las victorias que tenía el papá, la bendición que había en la casa de David junto con sus hijos. Reconoce al Dios de tu padre. Un padre amoroso, un padre que quería lo mejor para Salomón, quería lo mejor que lo que había en David, las bendiciones que había en David, quería David que fueran para su hijo Salomón. Pero solamente podía tenerlas si lo reconocía, que reconociera Salomón al Dios de David. Amén. Ese fue el primer consejo que le daba. El segundo era:
sírvele con todo tu corazón, con el corazón perfecto. Sírvele con un corazón perfecto. Y ahí está la clave para nuestros jóvenes y para nuestros hijos. Nosotros hemos sido bendecidos. Desde que el Señor nos ha alcanzado, hemos sido bendecidos. Nada nos ha faltado. Y lo que nosotros como padres queremos es que esta bendición sea para ellos también. Sea para cada uno de ellos. Pero tienen que reconocer al Dios que servimos nosotros como padres. Porque tal vez vengan aquí a la iglesia y sí tengan un ministerio de alabanza, sí, pero servirle al Dios de nosotros, servirle con el corazón, no venir y poder estar aquí, estar tocando y teniendo el ministerio y nada más, y es todo lo que ellos hagan, pero no están reconociendo al Señor que servimos. Reconocerlo es amarlo al Señor con todo el corazón. El tercer consejo que le daba David a su hijo porque lo amaba, decía: sírvele con ánimo voluntario. Con ánimo voluntario. Que nadie te force. Que no nosotros como padres digamos: hijos, vámonos a la iglesia, sino que ya estén listos. Padre, ya estoy listo para ir a la iglesia, para ir a alabar a Dios, porque Dios me ha escogido para alabarle y glorificarle. Gloria a Dios, aleluya. Ese servicio, ese ánimo voluntario, que no los force con nosotros, sino que de ellos nazca venir a adorar al Dios que servimos nosotros como padres. Y que nosotros los veamos con ánimo y que les sirvan ellos al Señor con todo su corazón. Es nosotros lo que queremos como padres. Es lo que nosotros queremos para nuestros hijos. Que sirvan al Señor. Porque las bendiciones que hemos recibido, ellos las van a recibir el doble. O tal vez más. Amén. Y decía: porque el Señor escudriña los corazones de todos. Hermanos, ¿qué podemos esconder? ¿Qué podemos ocultar si el Señor mismo escudriña los corazones y los pensamientos los desmenuza? Este consejo le daba a su hijo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué podremos ocultarle al Señor? De los pensamientos dice: si tú le buscares, lo hallarás. Si tú le buscares, le daba el consejo a su hijo: mira, hijo, si tú le buscas, lo vas a hallar. Pero también dice: mas si lo dejares, él también no dice te dejará, dice te desechará para siempre. Qué tristeza podemos mirar que muchos hijos, aún cristianos, no aceptan al Señor, no aceptan al Dios de sus padres. Mas si lo dejan al Señor, y el Señor los desecha, y no los desecha unos días, ni unas semanas, aquí dice para siempre. Pero sabemos que el Señor es misericordioso. El Señor es misericordioso. El Señor es misericordioso. Aleluya. Un padre amoroso, un padre que amaba a su hijo,
y que aconsejaba a su hijo, pero también le advertía lo que él podía recibir si lo aceptaba, si le servía, pero también las consecuencias si no lo aceptaba o no le servía. Nosotros como padres, es cierto, amamos mucho a nuestros hijos y tenemos que aconsejarlos, tenemos que amarlos y decirles también, si les sirven al Señor que nosotros servimos, ellos van a ser bendecidos, pero si no les sirven, el Señor los va a hacer a un lado. El Señor los va a tener de lejos. Nosotros como padres, ¿cuánta responsabilidad tenemos? Nosotros como padres, ¿qué no diéramos por nuestros hijos? Recuerdo cuando mi hijo pasó por ese momento difícil, deseaba yo que ese dolor que él tenía, tenerlo yo. Al ponerle las inyecciones y no le encontraban su venita, le picaban el cuello porque en su brazo ya no había vena. Y a veces en el cuello no le encontraban la vena y le inyectaban en los pies, en la planta de los pies, y le retorcían las agujas. Pero también él se retorcía de dolor. Me partía mi corazón, yo como padre, ver el sufrimiento de mi hijo. Pero sabemos que Dios es bueno, y Dios lo pudo sanar, Dios lo pudo restaurar, y hoy es un hijo muy especial, porque yo miré en él la mano de Dios, yo miré la sanación de mi hijo. Por eso yo como padre, cada uno de nosotros que escuchamos, tenemos gran responsabilidad con nuestros hijos, porque no queremos que nuestros hijos se vayan al infierno, o que estén en las prisiones, que estén apartados de los ojos del Señor. Lo más duro, hermano y hermana, tal vez en la cárcel si están nuestros hijos, hay esperanza. Tal vez si están lejos, hay esperanza. Pero cuando están lejos del Señor y no les sirven, hay mucho riesgo. Mucho riesgo. Porque aún en las prisiones, cuántos hijos de hermanas o de hermanos están, y ahí el Señor llega y les predica la palabra de Dios, un siervo del Señor, y ahí se convierten al Señor, y cuando salen glorificando al Dios de Israel, aleluya. Pero cuando les sirven los hermanos, los hijos en la iglesia, pero están lejos, no aceptan al Dios de nosotros como padres, el Señor los desecha para siempre. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como padres? ¿Qué estamos nosotros haciendo? En este tiempo, en este siglo, hemos visto que los hijos están esperando que se mueran los padres para quedarse con la herencia. Todavía no se muere el papá o la mamá y ya se están peleando por lo que van a recibir. ¿Qué me va a dejar mi padre? Ojalá se muera ese viejillo. Todavía le llaman de esa manera. Ojalá que se muera esa señora corajuda. O que le contesta a la mamá o al papá, ojalá te mueras. Hermanos, esto yo lo he escuchado, y no de mi familia, pero sí familias cercanas. Qué dolor tan grande ver cómo un hijo le contesta así al padre, y aún los padres siendo cristianos.
¿Qué dejamos de hacer nosotros como padres cristianos? ¿Qué dejamos de hacer o qué estamos dejando de hacer? El rey Salomón amaba mucho a su hijo y le aconsejaba con todo su corazón, pero una experiencia vivida. Le estaba dando un consejo, pero un consejo que él lo había vivido, porque muchas veces como padres nosotros queremos dar un consejo, pero no lo vivimos, no lo practicamos. Los hijos se burlan, mira el consejo que me está dando mi padre, pero él no lo hace. ¿Cómo lo voy a hacer yo? ¿Cree que me hace tonto? Santo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Y en la misma relación, porque nosotros somos hijos y también allá está nuestro Padre celestial en el cielo. Como nosotros ahora, los grandes, nuestros padres, nosotros como padres, ¿cómo le servimos a nuestro Padre celestial? Aleluya. El rey Salomón, un padre amoroso que quería lo mejor para su hijo. Y el consejo que le daba era: reconoce al Dios de tu Padre, porque vas a tener bendiciones, vas a tener victorias, vas a tener poder, vas a tener riquezas. Eso era lo que el rey David tenía. Tenía poder, riquezas, lo que él quería, victorias. Pero porque Dios estaba ahí, Dios lo cuidaba y Dios lo protegía. Sírvele con todo tu corazón, perfecto. Nunca con un corazón a medias, ni con un pedacito, no, con todo tu corazón. ¿Qué significa el corazón? Todo tu ser, todas tus emociones, tus pensamientos, toda tu alma. Eso significa el corazón, lo que tú eres, tu esencia. Sírvele con todo lo que tú eres, pero no a la mitad, sino perfecto, recto, derechito. Sírvele, el tercero era: sírvele con ánimo voluntario. Sírvele con ánimo voluntario. No que vengas forzado a la iglesia. No que nuestros jóvenes vengan forzados a la iglesia. Otra vez ir a la iglesia. Otra vez ir a alabar a Dios. Sino que vengan gozándose. Vengan en el carro regocijándose. Hoy es un día especial porque Dios está en medio de su pueblo y hoy el Señor me va a permitir cantar alabanzas. Hoy voy a levantar una ofrenda hacia ti, Señor. Hoy estaré delante de mi Rey, de mi Padre. Este gozo debemos de traer, y no nada más los jóvenes, sino nosotros también como padres, porque también nosotros como padres somos hijos y hijos del Rey. Porque el Señor escudriña los corazones. Y de todos, hermanos, así dice la Escritura. De todos. Y entiende todo intento de los pensamientos santos. ¿Qué podemos ocultarle? Podemos tener una sonrisa, pero en nuestro corazón a lo mejor hay algo que vengamos renegando. Y eso el Señor lo mira antes de tu sonrisa. El Señor nos ayude. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si no lo dejares, Él te desechará para siempre. Ayúdanos, Señor. En Proverbios 23:22 dice de esta manera: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Oye al Padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Cuántas cosas estamos viendo en este tiempo? ¿Cuántas cosas terribles estamos viendo?
No menosprecies a nuestros padres. No debemos de despreciarlos, sino tenemos que honrarlos. Aleluya. Aunque los miremos que no saben mucho de letras, o aunque miremos que a veces se desesperan, aunque miremos que muchas cosas no entienden, tenemos que respetarlos, porque son nuestros padres. Tal vez ellos no tuvieron la bendición que nosotros tenemos. Tal vez ellos no pudieron darnos un consejo cuando estuvimos allí en el hogar de ellos. Cuando estábamos chicos allí, que estaba nuestra mamá, y nuestro papá, y nuestros hermanos allá alrededor, y éramos pequeños. No tuvieron ellos la oportunidad de conocer al Dios que usted y yo conocemos hoy, y usted hoy y yo podemos hoy dar un consejo a nuestros padres, a nuestros hijos, nosotros como padres. Pero porque hoy el Señor ha tenido misericordia y nos ha enseñado su palabra, su consejo, nos ha enseñado la sabiduría de su palabra, y hoy hay nueva oportunidad para nuestros hijos, de que ellos le sirvan con todo el corazón. Y ellos van a tener bendiciones, como las hemos tenido nosotros. Aleluya. La oración que hacía el rey David, porque aparte de que le daba el consejo, también oraba. Amén. Y eso lo encontramos en Primera de Crónicas 29:19, dice: el rey oraba y le decía al Señor: da a mi hijo un corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos y tus testimonios y tus estatutos. No tan solo aconsejaba, también él oraba y le pedía al Dios Todopoderoso. En la oración le decía el rey: da a mi hijo, dale a mi hijo un corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos y tus testimonios y tus estatutos. Nosotros como padres, ¿cuándo hemos aconsejado a nuestros hijos? Tal vez nos hemos aconsejado mucho, tal vez han agarrado algunos consejos, pero ¿cuándo ha orado usted por cada uno de ellos? ¿Cuándo se levanta usted en la noche y están dormidos y se acerca y pone su mano en su cabeza y ora al Señor y le dice al Señor: mira, Señor, pongo delante de ti a mi hijo, Señor, que lo que ha escuchado en la iglesia, tus mandamientos, tu ley, tus estatutos, Señor, estén, Señor, en su corazón, Señor, pónselos en su corazón, para que Él te sirva, para que mi hijo te sirva, para que mi hijo te glorifique, Señor, te glorifique, te honre todos los días, Señor, y así como me has bendecido a mí, también sea para mis hijos, también sea para cada uno de ellos. ¿Cuándo lo hemos hecho, hermano o hermana? Tal vez familias no tengan papá, tienen tan solo mamá. Y el papel de la mamá también es como padre, y también es la misma responsabilidad. O tal vez hay familias que no tienen mamá, nada más papá, y son las dos cosas, es la misma responsabilidad. Amén. Así el rey oraba por su hijo. ¿Por qué? Porque amaba a su hijo. Y así vamos a orar en la iglesia, porque amamos a nuestros hijos y debemos de aconsejarlos, pero también orar. Eso hacía el rey, porque amaba a su hijo Salomón. Pero también encontramos a otro padre. Sabemos que en la palabra de Dios hay muchos padres, pero hoy vamos a hablar en particular en dos. Nada más del rey David y de otro padre, de Job.
Job capítulo 1, versículo 1. Dice de esta manera: hubo en tierra de Uz un varón o un padre llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un varón, un padre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado de todo mal. Aleluya. Gloria a Dios. Este padre de Job también era un padre muy amoroso, pero también era un padre sobreprotector, un padre protector. Amén. Aleluya. Hubo en la tierra de Uz un padre o un varón, dice la Escritura, llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y entonces dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, o sea que en total eran 10 hijos. Amén. Lo que él poseía. Dice, iban sus hijos y hacían banquetes, eran muy fiesteros. Iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellas. El 5 dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios y en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. O sea que todos los días hacía fiestas de sus jóvenes. Eran muy pachangueros. Amén. Todos conocemos la historia. No por eso el Señor los destruyó, no por eso el Señor hizo lo que hizo con sus hijos, fue por otra causa. Pero en este punto que estamos hablando del padre, era un padre protector y un padre amoroso. Tal vez en esas fiestas que tenían y comían y bebían, como dice la Escritura, tal vez ahí él no estaba participando, pero sí hacía algo, como dice aquí la Escritura. Los enviaba a cada quien a su casa y los santificaba. O sea que oraba por cada uno de ellos. Señor, mira, aquí estuvieron en la casa, estuvieron comiendo, estuvieron bebiendo, estuvieron divirtiéndose, comentando chistes, platicando de muchas cosas. Señor, ¿alguno te habrá fallado? ¿Alguno habrá blasfemado contra ti? Y dice la Escritura que Job se levantaba de mañana. No dice que tan de mañana, pero dice de mañana, y hacía holocaustos. En el holocausto, sí, todos sabemos que eran matar algún animalito para pedirle perdón al Señor por los pecados de sus hijos. Y lo hacían diario, hermano, diario. Un padre amoroso y muy protector. Quizá alguno te habrá fallado, Señor. Quizá alguno te haya dicho algo indebido, Señor. Haya dicho alguna mala palabra, Señor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, ha ofrendado a Dios por su hijo que no ha venido a la iglesia? Cuando nuestros hijos no vienen, o vienen, pero da usted su ofrenda. Y saca otro billete y dice: bueno, esta es mi ofrenda, pero voy a ofrendar también por mi hijo que no vino, o por mi hijo que está ahí pero no ha dado. Voy a ofrendarle al Señor, y no porque el Señor quiera su dinero, no, sino porque usted se preocupe por su hijo, porque ese es algo para el Señor.
O cuando está levantado usted de mañana y le dice, Señor, mira a mis hijos a lo mejor en la escuela, Señor, ya andan viendo las muchachas, ya andan viendo ahí a los amigos diciendo malas palabras, andan ahí tal vez con amigos que no deben de ser. Señor, mira, yo te pido por mis hijos, Señor, cuídalos, guárdalos, apártalos de lo malo, Señor, mira, Padre. ¿Cuándo lo hemos hecho usted y yo, hermanos? Nuestros hijos están ya en la maldad. El mundo es la maldad. Fuera de nuestro hogar, de donde usted los protege, o fuera de la iglesia, hermanos, ellos están expuestos al diablo. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Señor, hoy no vino mi hijo, Señor, y tal vez iba a ofrendar, Señor. Yo no sé cuándo iba a ofrendar, pero yo voy a ofrendar por mi hijo, Señor, para que él sea un hombre fiel, para que le vaya bien en su trabajo y quede en su corazón de diezmar o ofrendar. Ay, Señor, no estoy hablando de diezmo. Aleluya. Es lo que hacía el Job, es lo que hacía este padre. Los mandaba cada quien a su casa, tal vez se desvelaba, no sé a qué hora se iban esos jóvenes pachangueros, como decimos aquí en México. Perdón, los de México. Amén. Les gustaban mucho las fiestas. Tomaban y se divertían. Tal vez iban a la 1, 2 de la mañana, yo no sé a qué hora se iban, pero Job los despedía. Váyanse, hijos, con cuidado. Miren, hijo, váyanse con cuidado. No se peleen ahí con los que vayan a encontrar. No digan a nadie ahí. Tal vez lleven unas copitas de más. Tal vez eso decía Job. Dice que los enviaba a cada uno y los santificaba. O sea, que oraba por cada uno de ellos. Tal vez a lo mejor dormía 3 horas, 4 horas, yo no sé cuántas horas dormía, pero dice la Escritura que se levantaba muy de mañana a hacer holocaustos por cada uno de ellos. Un padre amoroso y sobreprotector. Bueno, muy protector. Quiero decir en esta tarde, hermanos, que nosotros como hijos, nosotros como padres, somos padres, pero también somos hijos. Y tal vez a lo mejor ya no digamos a nuestros padres, o tal vez nuestros padres no nos dieron un buen consejo, pero a nosotros, a la Iglesia Apostólica del nombre de Jesucristo, a la Iglesia, a nosotros, el Señor nos da un consejo. Y hoy hemos recibido el consejo del Señor, y hoy hemos recibido su palabra. Pero para nosotros, es para nosotros, pero también para nuestros hijos. Para nosotros poder hacer lo que hacían estos padres amorosos, darles un consejo a nuestros hijos y orar por cada uno de ellos. Como hacía el rey David, o como hacía este padre Job. Aleluya. ¿Cuánta responsabilidad tenemos nosotros como padres? ¿Cuánta responsabilidad tenemos como hijos también nosotros? En Romanos capítulo 8, versículo 16 dice de esta manera: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu del Señor, el Señor mismo nos da testimonio a cada uno de nosotros, en nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Así como somos hijos de Dios, hijos de nuestro Padre. Así, hermanas, así tenemos a nuestro Padre que escudriña la mente y el corazón. Y el mismo consejo que le damos a nuestros hijos, también es el mismo consejo que nos da Él a nosotros como padres. Es lo mismo, nada más que en escala. Así como esta palabra viene de nuestro Padre para nosotros, los padres de familia,
que lo vamos a dar a nuestros hijos. Muchas veces nuestros hijos, hermanos, ellos tienen la ilusión, ahorita tienen, a lo mejor tienen 15, 14, 18, 19, una edad donde nuestros jóvenes tienen muchos pensamientos de grandeza, de riqueza, de poder, que quieren ser famosos. Y no es malo, hermano. Lo malo es buscar la fama en el mundo. Buscar la fama y las riquezas en el mundo. Y no saben que la fama, la riqueza y el poder vienen del Señor. Vienen de Él. Vienen del Señor. Decía el rey David en una oración al Señor: tuyo, Señor, oh Señor, es la magnificencia, el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú eres el excelso sobre todos, sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, dice la Escritura, y tú dominas sobre todo. Y tu mano está en la fuerza y el poder, y tu mano en hacer grande y el dar poder a todos. De Él viene el poder, de Él viene la gloria al hombre. Cuando el hombre y nuestros jóvenes quieren la ilusión de ser famosos y poderosos y ricos y lo que sea, lo que tengan en su mente y en su corazón, si les sirven al Señor que nosotros le servimos, si les sirven al Dios que nosotros servimos, que ese nombre se llama Jesucristo, lo que ellos quieran lo van a tener. Esto lo tenía el rey David, hermanos. Un joven de 12 años tuvo riquezas, poder, tuvo todo lo que un hombre puede desear en este mundo. También tuvo muchas mujeres, pero en este tiempo nomás es una para cada uno de nosotros, Aleluya. No se hagan ilusiones, jóvenes. Aleluya. Pero nuestros jóvenes deben entender, y nosotros como padres debemos de inculcarles que si tienen esos sueños de grandeza, no es malo, pero que lo busquen en el Señor Jesucristo. Que ahí está el poder y la gloria para el hombre que puede tener en esta tierra. Tal vez 70, 80 años, pero el Señor la concede. Y hemos visto a grandes hombres de la Biblia. Así la tuvo el rey David, pero la tuvo más grande Salomón, el hijo de David. Y es lo que usted quiere para su hijo. David tuvo muchas cosas, pero Salomón tuvo mucho más. Y es lo que nosotros como padres queremos. Pero lo que más queremos es que le sirvan al Señor, que le sirvan al Dios, que le sirvan al Señor Jesucristo como su Dios, como su Salvador. Aleluya. 3 consejos que dio el rey David a su hijo Salomón, y oraba por él. También Job oraba por sus hijos. No dice la Escritura que los aconsejaba, pero me imagino que sí. Si estaban ahí con él, los aconsejaba. O si no los aconsejaba, miraban cómo él servía al Señor y era bendecido. Aleluya. Y él ofrecía oración por cada uno de ellos. Que en esta tarde, hermanos, que en esta tarde este consejo, esta palabra, es para nosotros como padres y también para nuestros hijos. Que nosotros como padres oremos por nuestros hijos, aún los que no vengan a la iglesia. Oremos por ellos, que ofrendemos por ellos. Que cuando estén en nuestras casas y están chicos, orar por ellos en su camita, orar por ellos cuando estén dormidos, o si salen a algún lugar con algunos hermanos a ir a diferentes partes a divertirse, orar por ellos, santificarlos,
y pedirle al Señor, Señor, cúbrelo y protégelo donde quiera que ande, Señor, y si te ha fallado, dice algo contra ti, Señor, perdóname. Amén. Gloria a Dios. Llevemos en nuestro corazón hoy que esa misma enseñanza para nuestros hijos es también para nosotros como hijos. El Señor los bendiga. Amén. Amén. Gloria al Señor.